Buenos días, queridos amigos y queridos hermanos. Bienvenidos a una nueva semana. Bienvenidos a un nuevo tema de estudio de la palabra de Dios, acá en Conectados con el Cielo. Vamos a tener una oración para poder comenzar con nuestro estudio de esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Gracias te damos, Señor, porque nuevamente nos das un día más, nos das vida, nos das salud. Y estamos aquí, Señor, para poder estudiar tu palabra. Y queremos, Señor, que nuevamente tu Espíritu Santo pueda instruirnos y pueda enseñarnos en esta mañana. Ayúdanos, Señor, y que siempre en cada uno de nuestros estudios lo podamos hacer con un escrito está, que no sea el pensamiento humano, sino que sea tu palabra la que nos hable. Oramos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos entonces con nuestro estudio, el libro de Marcos, lección número 6, y el tema para esta semana es de adentro hacia afuera. Ese es el tema para esta semana. Y bueno, hoy domingo 4 de agosto tenemos ya nuestro tema para hoy, que es tradiciones humanas versus tradiciones versus mandamientos de Dios. Interesante el tema. Y dice el deseado de todas las gentes en la página 64. Dice lo siguiente, hablando acerca de la niñez de Jesús. Muy interesante lo que dice. Desde sus más tiernos años, el niño Jesús, el niño judío, estaba rodeado por los requerimientos de los rabinos. Había reglas rígidas para cada acto, aún para los más pequeños detalles de la vida. Jesús creció de esa manera. Jesús creció con todo ese montón, digámoslo así, de requerimientos que los rabinos habían puesto a través de todos estos años. Y continúa la lectura. Los maestros de la sinagoga instruían a la juventud en los incontables reglamentos que los israelitas ortodoxos debían observar. Y aquí viene algo muy importante, pero Jesús dice, no se interesaba en esos asuntos. Desde la niñez actuó independientemente de las leyes rabínicas. Las escrituras del Antiguo Testamento eran su constante estudio y estaban siempre sobre sus labios las palabras, así dice Jehová. Eso es lo que habla respecto a Jesús. A medida que empezó a comprender la condición del pueblo, vio que los requerimientos de la sociedad y los de Dios estaban en constante contradicción. Los hombres se apartaban de la palabra de Dios y ensalzaban las teorías que habían inventado. Observaban ritos tradicionales que no poseían ninguna virtud. Su servicio era una mera repetición de ceremonias, y las verdades sagradas que estaban destinadas a enseñar eran ocultadas a los adoradores. Él vio que en estos servicios, sin fe, no hallaban paz. No conocían la libertad de espíritu que obtendrían sirviendo a Dios en verdad. Jesús había venido para enseñar el significado del culto a Dios y no podía sancionar la mezcla de los requerimientos humanos con los preceptos divinos. Y es que si hay algún requerimiento humano, nunca deberá ir en contra de los preceptos divinos. Tienen que ir en armonía. Si es que se van a crear, ¿verdad? Si es que se van a dar unos nuevos requerimientos humanos, tienen que ir en sintonía con los preceptos divinos. Si no, pues por eso Jesús no le interesaba y le interesaba más aprender acerca de la palabra de Dios, que en ese entonces era nada más el Antiguo Testamento. Interesante el estudio de este día. Veamos, en el estudio de hoy veremos las tradiciones humanas versus los mandamientos de Dios. ¿Dónde está la polémica hoy? ¿Verdad? Esa polémica que Jesús muchas veces
eh, hizo que surgiera. Bueno, lo que acabo de leer, ¿verdad? Acabo de compartir con ustedes, dice que desde pequeño Jesús se fue enterando. Y es que Jesús no estaba exento de cumplir todos esos decretos o reglamentos que habían sido impuestos por los rabinos. Pero sin embargo, a Jesús no le interesaban esos requerimientos porque iban, dice, contra un, así dice Jehová. Jesús se interesaba en aprender de las escrituras del Antiguo Testamento. Eso es lo que acabamos de leer. Veamos lo que dice el texto bíblico para nuestro estudio de hoy, que está en Marcos capítulo 7, versículos 1 al 13. Es un poco larga la lectura, pero yo creo que vale la pena que lo hagamos. Y dice Marcos 7, versículos 1 al 13, dice el versículo 1, y se juntaron a él, a Jesús, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes que habían venido, es a saber, no lavadas, los condenaban. Versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no podían comer. Y volviendo de la plaza, si no se lavaren, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como las levaduras de los vasos de beber, y de las jarras, y de los vasos de metal, y de los lechos. Versículo 5, y le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? O sea, no se habían lavado. Versículo 6, y respondiendo Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí y en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de las jarras, de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijera a padre o a madre, morirá de muerte. Versículo 11. Y vosotros decís, basta si dijere un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, don mío, a Dios, todo aquello con que pudiera valerte. Número 12, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que disteis, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Qué tremendo. Elección. Y el escritor de la lección de hoy dice lo siguiente. Jesús no contesta directamente la pregunta que le hacen. En lugar de ello, defiende a sus discípulos mediante una respuesta compuesta de dos partes. Primero, cita las palabras de fuerte reprensión dirigidas por Isaías a la nación que honraba a Dios de labio, pero cuyo corazón estaba lejos de él. Eso está en Isaías 29:13. La cita de Isaías es seguida por la condenación de las tradiciones humanas que ocupan el lugar de los mandamientos divinos. En la segunda parte, dice el escritor de la lección de hoy, en la segunda parte de la respuesta, Jesús menciona el mandamiento de Dios que ordena honrar a los progenitores. Éxodo 20:12, el mandamiento número 5. Es decir, cuidar de ellos cuando son ancianos. Y contrasta esto con la tradición religiosa de acuerdo con la cual uno podía dar algo a Dios, ¿verdad? Una ofrenda o un corbán, como les mencionó Jesús, y seguir usándolo para uno mismo, pero de negar su uso para sus padres ancianos necesitados. Uno puede apenas imaginar la situación. Lo siento, padre, me encantaría ayudarte, pero ya doné el dinero al templo. O sea, ya le había dicho la frase, es corbán a su dinero, porque ya lo había dedicado, ya no era, ya no podía hacer uso de eso. Eso es lo que significaba la palabra corbán.
Pero analicemos por partes lo que está aconteciendo en este momento, todo lo que hemos estudiado hasta ahorita. Algunos fariseos y escribas, ¿verdad? Según la lectura que tuvimos ahí de Marcos 7, algunos fariseos y escribas, algunos volvían de Galilea porque andaban siguiendo a Jesús, ¿verdad? Porque querían una excusa para poder poner fin al ministerio de Jesús. Por eso lo andaban siguiendo. Entonces estos venían también y se acercaron a Jesús. Ahora, se juntaron a Jesús para hacerle la observación de que sus discípulos incumplían sus requerimientos al no lavarse las manos para comer el pan. Ese era un requerimiento de la tradición, lavarse las manos antes para comer pan. ¿Por qué sus discípulos no cumplían con la tradición de los ancianos? La tradición pasa de una generación a otra, ¿verdad? Y esa otra generación la guarda para que la siguiente generación la pueda conservar posteriormente también. Y Jesús les responde a los fariseos y los escribas, les responde con un escrito está, y les menciona lo que el profeta Isaías escribió, y esas palabras de Isaías describían en aquel tiempo, describían a Israel en los días del profeta, pero también eran ciertas en el caso de los judíos de los tiempos de Jesús. Era lo que estaba pasando el pueblo de Israel en el tiempo del profeta Isaías, ¿verdad? Pero cuando Cristo les dijo, profetizó de vosotros Isaías, no es que Isaías lo que dijo era para ese momento, sino que lo que estaba haciendo era una relación del que lo mismo que había dicho Isaías en aquel entonces para el pueblo de Israel por la condición en la que estaba, lo mismo servía y podía ser aplicable a los judíos de los días de Jesús. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Eso les dijo Jesús. Y es que ellos pretendían obedecer la voluntad de Dios, pero que los ancianos en realidad estaban enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Eso era lo que estaban haciendo en realidad, y dice el versículo 7. Era una cuestión de salvación por la fe o por las obras. ¿Cómo era el asunto? Jesús afirmó que los que adoran a Dios deben hacerlo en espíritu y en verdad, dice Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. El énfasis que dio a esta verdad, Jesús puso a Jesús en un desagradable conflicto con los dirigentes judíos, ¿verdad? Los puso en conflicto, esa respuesta. Y es que el peligro de ensalzar los preceptos humanos y aún las interpretaciones humanas de los requerimientos divinos por encima de lo más importante de la ley no es menor hoy de lo que fue en aquel entonces. Lo mismo es hoy. Hoy no es que hoy sea menos, es lo mismo. Entonces el peligro sigue siendo el mismo hoy en día. Y es por eso que debemos ser como Jesús cuando era niño, estudiar la palabra de Dios para no ser engañados con doctrinas falsas que muchos quieren meter a la iglesia y que muchos en la iglesia lo están permitiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento entre la verdad y el error. ¿Cómo tiene que ser? A la ley y al testimonio. Así es lo que hay que probar todo. Entonces, en el versículo 9, Jesús les asevera que invalidan o que violan el mandamiento de Dios por guardar su tradición, les dice. Y en el versículo 10, Jesús les habla ya del quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, les dice. Y a la vez relaciona el quinto mandamiento con el código civil hebreo que tenían ellos, el cual también había sido dado por Dios, ¿verdad? Eso está en Éxodo 21:17. Por eso Jesús les dice en el versículo 10, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldijere a padre o a madre, dice, morirá de muerte, dice el versículo 10. Eso lo dio Dios también, ¿verdad? Una parte de los 10 mandamientos y la otra parte que es ya el código civil hebreo que fue también dado por Dios. Como les digo, ahí está en Éxodo 21:17, ¿verdad? Y aquí viene lo interesante.
¿Por qué les dijo eso Jesús? ¿Qué quería Jesús que ellos entendieran? En el versículo 11 Jesús les menciona la palabra corbán, ¿verdad? Que en los países del Medio Oriente, cuando alguien se acercaba a un ser superior o a alguien superior, no podía hacerlo sin alguna dádiva, sin algún don. Entonces, cuando ese don lo tenía el hombre que se acercaba al ser superior, él decía la palabra corbán, es corbán. De esa manera, eso que el hombre tenía ya no podía ser usado para otro, ya no podía tener otro uso. Era una ofrenda para Dios, en este caso, que ya no podía ser usada para otra cosa. Eso es lo que significaba decir la palabra es, la frase es corbán, alguna dádiva, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la relación del quinto mandamiento y la palabra corbán? Bueno, Jesús en los siguientes versículos, después del versículo 11, les demuestra que, según la tradición, si se pronunciaba escorbán sobre alguna ofrenda a Dios, la persona ya no podía, la ofrenda, ¿verdad? La persona ya no podía entregar, usar esa ofrenda, ¿verdad? A nadie más, ¿verdad? Ya no podía ser entregada a ninguno porque se violaba la tradición. Ya era una tradición decir escorbán y eso ya no lo podían usar para otra cosa. Pero el quinto mandamiento de la ley de Dios eh, no lo violaban, irónicamente, o sea, no lo violaban, ¿verdad? Entonces, si había una necesidad, eh, re- si había una necesidad dentro con su padre o su madre o alguien más, ¿verdad? Eh, y habían dicho es corbán a esa ofrenda y no tenían más para ayudar a su familiar, entonces ya no lo podían hacer a su padre y a su madre, ¿verdad? Entonces, como que hay ahí alguna contradicción, ¿verdad? ¿Y qué es lo que debe prevalecer entonces? ¿El mandamiento de Dios o la tradición humana? ¿Qué es lo que debe de prevalecer? Apliquemos esta enseñanza hoy en día. ¿Verdad? Porque si no, de nada sirve que estudiemos si no lo aplicamos a nuestra realidad. Entonces, ¿qué haría usted? ¿Verdad? Y vamos a tomar en cuenta siempre, en esta ocasión, el diezmo. Por ejemplo, ¿qué haría usted si su padre o su madre o alguien más, ¿verdad? Presenta una necesidad urgente y lo único que usted tiene para poder ayudarle es el diezmo, es su diezmo. ¿Cambiaría usted el destino de su diezmo? ¿O por el hecho de parecer que el diezmo es un corbán, ¿verdad? Porque así nos han dado la idea de que eso no puede ser utilizado para nada más sino que entregarlo, ¿verdad? Que eso nos han dicho es de Dios y le corresponde, entonces tenemos que entregarlo, es un corbán. Entonces, si eso es así, ¿cambiaría usted el destino de ese diezmo y ayudar a su padre y a su madre o a alguna persona con una urgencia? ¿Qué pensarían los dirigentes si yo o usted hace eso? Lo tildarían de infiel, lo menos que podrían hacer, o de ladrón, lo menos que podrían hacer, ¿verdad? Porque no entregó el diezmo a la tesorería. Eso es lo que dirían, ¿verdad? Los dirigentes. Eso pasaría porque, como dice la Biblia, lastimosamente, el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús le llamó hipócritas, les dijo Jesús, en vano me honran. Yo he sido testigo, mis queridos hermanos, de cómo se maltrata o se ve de menos a una persona necesitada. Yo he sido testigo de cómo se impide ayudarles de parte de la iglesia. Yo he llevado la petición de ayuda para una persona necesitada. Y han llegado al colmo de decir que la iglesia no es para mantener a las personas. Y después de esto,
para otras cosas sí se puede usar el dinero de la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, se dan algunas que otras actividades donde hay comida en abundancia que se paga con fondos de la iglesia, ¿verdad? Y otra cosa también es que a veces se aprueban cientos o miles de dólares para poder comprar libros o revistas. Yo no estoy en contra de que se compren libros, que se compren revistas, pero muchas veces eh, no hay un plan de obra misionera para poder entregar esos libros. No hay nada. Entonces, ¿para qué? Se desperdician, ¿verdad? Se desperdician esos libros. Pero tristemente, para ayudar al necesitado ponen muchos peros, ¿verdad? Con el fin de no proveer la ayuda. Y al final, pues, no lo hacen, no dan la ayuda, ¿verdad? Se hacen los desentendidos de que hay que aprobarlo aquí, que lo tiene que aprobar no sé quién, que después hay que llevarlo. O sea, ¿verdad? Es tremendo, tremendo lo que sucede en algunas iglesias. Para finalizar, en el deseado de todas las gentes, en el capítulo 42, titulado La tradición, página 363, dice lo siguiente: la sustitución de los mandamientos de Dios por los preceptos de los hombres no ha cesado, dice este, Elena de White. Aún entre los cristianos se encuentran instituciones y costumbres que no tienen mejor fundamento que la tradición de los padres. Tales instituciones, al descansar sobre la sola autoridad humana, han suplantado a las de creación divina. Los hombres se aferran a sus tradiciones, reverencian sus costumbres y alimentan odio contra aquellos que tratan de mostrarles su error. En esta época, cuando se nos pide que llamemos la atención a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, vemos la misma enemistad que se manifestó en los días de Cristo. Dice. Acerca del último pueblo de Dios está escrito: el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales, dice, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Gracias por tu compañía en este estudio esta mañana y te esperamos para que mañana lunes podamos juntos estudiar un nuevo tema. Que Dios te bendiga y hasta pronto.